Bueno, veo que se están incorporando todavía participantes. Muy buenas noches a todos. Eh, un placer un placer encontrarlos nuevamente a quienes han participado del primer módulo de este curso virtual. Bienvenidos a aquellos que entran por primera vez. Vamos a hablar de esclerosis múltiple y vamos a hablar de progresión en esclerosis múltiple desde el inicio de la enfermedad. En los próximos 3 encuentros que están previstos para para hoy y para los próximos 2 jueves por venir. En el día de hoy vamos a hablar de progresión misma, cómo identificarla, etc. En el módulo, en el capítulo 2, que es en el encuentro número 2, que será el próximo jueves 12 de noviembre a la misma hora, hablaremos de falla del tratamiento, y en el encuentro 3 y último, el 19 de noviembre, hablaremos de el valor de las neuroimágenes en esclerosis múltiple. Dicho esto, quiero agradecer enormemente a Roche por su desinteresado patrocinio de estos encuentros con ustedes. Quiero aclarar también que el contenido de las presentaciones es de responsabilidad de los autores y que Roche no ha tenido acceso a los mismos. Así que en el día de hoy, que tenemos pensada usar 1 hora de vuestro tiempo, hablaremos de 3 puntos concretamente. Y esos tópicos son, primero, hablaremos de la inmunopatología de la progresión en esclerosis múltiple, y ese tópico va a estar a cargo de el doctor Juan Rojas, que es un neurólogo y neuroinmunólogo que trabaja en SEMBA y que trabaja en un hospital argentino llamado CEMIC, que es un centro universitario. En segundo lugar, y después de una ronda de preguntas y respuestas, veremos cómo definir la progresión de la enfermedad, y por último hablaremos de cómo identificar la progresión desde el punto de vista clínico y paraclínico. Para estos temas contamos con la inapreciable presencia de la doctora Ana Cruz, que es médica neuróloga y seguramente todos ustedes la conocen, que es investigadora clínica del Hospital Nacional Alberto Sabogal y miembro del Consejo Directivo del Comité de Guías de Práctica Clínica de Esclerosis Múltiple de la Sociedad Peruana de Neurología. Así que, dicho esto, yo los invito a que escuchemos al doctor Juan Rojas, quien nos va a partir de un caso clínico, va a desarrollar este tópico, y les pido que pensemos a medida que vean las diapositivas, piensen o anoten las preguntas, que las pueden hacer vía el box del chat que todos ustedes tienen ahí, o las podrán hacer también, por supuesto, activando su micrófono. Así que muchas gracias, Juan. Después voy a presentar a la doctora Liliana Patruco cuando llegue su turno. Bueno, adelante, Juan. Gracias por la presentación, gracias por la invitación, muchas gracias, Ana, por la amabilidad de ser parte de este módulo. Yo voy a arrancar con un caso clínico para abordar este aspecto de la inmunopatología y la definición de estas formas progresivas en esclerosis múltiple. Y les voy a presentar a esta mujer de 45 años
Ella tenía un diagnóstico de esclerosis múltiple desde hacía 8 años y el EDSS actual era de 3.5. Es un EDSS relativamente bajo, donde tiene hallazgos en el examen físico, algunas cosas que el paciente percibe, pero no le generaba una limitación importante. Ella había utilizado interferón beta 1 a altas dosis 3 veces por semana durante 3 años, durante varios años, y 3 años antes de que estuviese en esta consulta, se le había rotado el tratamiento a fingolimod por un aumento de la carga lesional en la resonancia. En principio no había hecho recaídas en ese momento, pero sí había tenido una progresión radiológica y se decidió rotar el tratamiento a fingolimod. La última recaída de ella había sido 2 años atrás a esta consulta, de la cual se recuperó completamente después de 5 gramos de solumedrol. La resonancia última que teníamos era de hacía un año, que no tenía un aumento de la carga lesional en la resonancia, y esta era la paciente, una paciente cuyo último episodio clínico había sido hace 2 años, la resonancia de un año atrás no mostraba una progresión radiológica, y la última progresión radiológica que teníamos era de hacía 3 años, cuando se decidió, en base a ese incremento de la carga lesional de resonancia, cambiarle el tratamiento de interferones a fingolimod. Lo que ella se venía quejando era de un empeoramiento de la función motora y un incremento de la fatiga. La fatiga era algo por lo cual ella oscilaba, pasaba por ciclos de más, de menos, y durante el último periodo tenía más fatiga y notaba más dificultad para caminar. Esa mayor dificultad implicaba de que las distancias que ella hacía previo a empezar a notar en los últimos 6 meses esta mayor debilidad, ya no las podía hacer e iba acortando progresivamente esa autonomía en relación a la distancia, junto con una mayor urgencia miccional. Esa era la queja de la paciente, una paciente que no había tenido recaídas en los últimos 2 años, no había tenido nuevas lesiones en la resonancia en los últimos 3 años, pero estaba notando una modificación dentro de su aspecto funcional, principalmente traducida en ir reduciendo la capacidad de deambular e ir perdiendo progresivamente esta autonomía. Acá siempre nos surge la pregunta de si estamos empezando a ver una transición del fenotipo recaída-remisión a esta forma secundaria progresiva. Y entonces empezamos a pensar en cuáles son los aspectos inmunopatológicos, qué es lo que le pasa al paciente desde su inmunopatología que determina que en un momento el paciente de este fenotipo recaída-remisión empieza a entrar en una forma secundaria progresiva. Este quizás es un gráfico al cual estamos, todos los que estamos vinculados con la enfermedad, bastante familiarizados, en donde identificamos una forma preclínica, como es el síndrome radiológico aislado, una etapa clínica con el primer evento clínico sin diseminar la enfermedad en el tiempo en general, que es el síndrome clínico aislado, fenotipo recaída-remisión cuando hacemos el diagnóstico de esclerosis múltiple, diseminada en espacio-tiempo, y cuando el paciente empieza a acumular progresivamente discapacidad independiente de las recaídas y de las nuevas lesiones en la resonancia, entrando a una forma secundaria progresiva. Secundaria progresiva con actividad, nuevas recaídas o nuevas lesiones en la resonancia, secundaria progresiva sin actividad, y en la medida que evoluciona, nos encontramos con esta forma progresiva sin ver actividad. Esta es básicamente la historia que siempre tenemos presente a la hora de ver cómo va evolucionando la esclerosis múltiple. Sin dudas hay una forma primaria progresiva en donde no tiene esta característica de las recaídas, pero básicamente lo que vemos suele ser esto del comienzo a recaída-remisión, y en la medida de que no se controla el fenómeno inmunopatológico, empezar a ver la progresión, la acumulación de discapacidad y el ingreso a la forma secundaria progresiva. ¿Qué es lo que pasa desde la inmunopatología del paciente que pasa o hace la transición del fenotipo recaída-remisión a la forma secundaria progresiva? En los últimos años empezamos a tener un poco más claro cuáles eran las diferencias desde los componentes inmunológicos entre la instancia de recaídas y la instancia de secundaria progresiva, donde básicamente al comienzo de la enfermedad lo que se da son oleadas
de la activación del sistema inmune adaptativo, desde el lado periférico, el ingreso al sistema nervioso central y de ahí la generación de estas inflamaciones focales, la ruptura de la barrera hematoencefálica, la aparición de recaídas, la aparición de lesiones evidenciadas en la resonancia, y esos son los fenómenos más característicos al comienzo de la enfermedad. Pero en la medida de que va avanzando, va evolucionando la enfermedad y no se la controla, esos fenómenos inflamatorios focales empiezan a alojarse dentro del sistema nervioso central, empiezan a hacer la compartimentalización, el homing, y empiezan a formarse estos órganos linfoides terciarios dentro del sistema nervioso central, que son los folículos linfoides, que llevan a mantener activo el fenómeno inmunopatológico y perpetuarlo con activación microglial, con lesión sostenida, con liberación de neurotransmisores de lesión, con dificultades en el axón de manejar el aspecto energético intracelular, que van llevando consecutivamente a la acumulación de más lesiones y que terminan independizándose de las inflamaciones focales. De ahí que lo que se va dando es una instancia inicial en donde hay inflamación focal, traducida por las recaídas y lesiones en la resonancia, y en la medida de que esto no se controla, empiezan a ser más evidentes los fenómenos progresivos y el fenómeno neurodegenerativo que lleva a la acumulación de discapacidad independiente de las inflamaciones focales. Hoy entendemos que estas inflamaciones focales producen un daño focal y que tienen un rol en el fenómeno neurodegenerativo y en la lesión, pero hay un fenómeno neurodegenerativo anterógrado y retrógrado que pasa a ser después independiente de las inflamaciones focales, que tiene más que ver con este daño producido focalmente, con esta dificultad del mantenimiento energético celular, con la disfunción mitocondrial que se va dando y la disfunción energética que pasan a tener los axones, y con las dificultades que empieza a tener el axón en desembarazarse de sustancias tóxicas como el glutamato y el calcio, y de ahí en acumular y progresar discapacidad que pasa a ser independiente en algún aspecto de la inflamación focal. En los últimos años empezamos a ver esto, que son los realces leptomeningios, como traducción cuando se hace el correlato anatomopatológico de la formación de folículos linfoides, las inflamaciones meningias, y estas inflamaciones meningias llevan al daño directo subcortical, pero también llevan a un daño indirecto, que es el fenómeno degenerativo por la liberación de citoquinas proinflamatorias persistentes y la activación microglial que eso desencadena y la perpetuación del fenómeno lesivo. Esto es la característica del comienzo de la enfermedad, dado por las lesiones focales en sustancia blanca profunda, que la vemos en la resonancia, en las típicas lesiones en T2 o FLAIR, mientras que en la medida de que el fenómeno no es controlado y progresa, lo que se va dando es más un daño a nivel cortical, una inflamación difusa, la atrofia cerebral, y el fenómeno degenerativo consecuente que lleva a la progresión, a la acumulación sostenida de discapacidad. Y cuando llevamos todo eso a intentar identificar factores que juegan un rol en el daño focal, en la acumulación de discapacidad y la progresión de la enfermedad, empezamos a encontrar varios actores. Dentro de esos varios actores, sin dudas, la inflamación focal y la inflamación difusa tienen un rol central en este fenómeno, la degeneración axonal como principal responsable de la acumulación de discapacidad en el tiempo, la activación microglial desencadenada por la inflamación focal, pero en un punto empieza a adquirir esta autonomía y esa activación perpetúa el fenómeno lesivo, la disfunción mitocondrial, el daño que se va dando sobre los axones llevan a que la reparación mitocondrial se da inicialmente de una forma adecuada, pero en la medida de que no se controla el fenómeno inflamatorio, después ya no hay una reparación adecuada y el metabolismo energético de la célula empieza a fallar. Y la liberación de neurotransmisores que terminan siendo tóxicos porque el axón no puede desembarazarse correctamente. Son el caso del glutamato o el calcio, que terminan generando y perpetuando el daño y la acumulación de discapacidad. Básicamente, el por qué un paciente entra a una fase progresiva, empezamos a encontrar algunas explicaciones en esto, en la perpetuación del fenómeno inflamatorio, en la compartimentalización,
en el alojamiento y en la activación de otros factores, como tienen que ver la activación microglial y la disfunción energética, que lleva a que el paciente empiece a acumular discapacidad, inicialmente dependiendo de las inflamaciones focales, pero después hay una instancia en donde es independiente de esas inflamaciones focales. ¿Cómo se define estas fases progresivas o cómo hoy tenemos forma de hacer estos diagnósticos? Quizás las fases progresivas podemos definir una forma primaria progresiva y una forma secundaria progresiva. Para la forma primaria progresiva de esclerosis múltiple, prácticamente los criterios diagnósticos no se han modificado en los últimos años y hoy tenemos en claro que el paciente que acumula discapacidad por al menos un año y en el cual encontramos una diseminación en el espacio y excluimos otras causas, tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple primaria progresiva. Los criterios diagnósticos están disponibles, son claros y son aplicables en el consultorio. El gran problema es para la forma secundaria progresiva. La forma secundaria progresiva hoy no tiene criterios diagnósticos, no se ha consensuado la forma de definirla. Más allá de que se han implementado algunas definiciones desde los ensayos clínicos, desde los estudios observacionales, no hay consenso unificado de cuándo definir o cuáles son los criterios diagnósticos de la forma secundaria progresiva. Hay algunas aproximaciones, la de más fortaleza tiene que ver con la aproximación que hizo MESBASE, analizando la totalidad de pacientes con formas secundarias progresivas y 576 posibles definiciones para evaluar aquella definición que tuviese mayor precisión, mayor sensibilidad y especificidad para identificar al paciente con forma secundaria progresiva, encontrando algunos aspectos desde la clínica, desde la evolución, que permitiesen poder adquirir esta precisión y definir al paciente que tenía una forma secundaria progresiva rápido y de una forma precisa. Esa evaluación de las 576 posibles definiciones llevó a establecer que esta definición es la que más precisión tenía para poder definir un paciente con una forma secundaria progresiva. Establecer, entre comillas, estos criterios diagnósticos. Y consistía en aquel paciente con un fenotipo recaída-remisión que empezaba a incrementar el EDSS por al menos un punto si su EDSS era menor a 5.5 o de 5.5, o un incremento de 0.5 puntos cuando tenían un EDSS de 6 o más, en ausencia de recaídas en el último periodo, que a la hora de empezar a progresar tuviesen un EDSS de al menos 4 y 2 de esos 4 puntos fuesen por afectación de la vía piramidal y que esa progresión se mantuviese y fuese confirmada por al menos 3 meses. Si el paciente tenía estas características, estas definiciones, se tenía una alta precisión de estar ante un diagnóstico de secundaria progresiva. De todos modos, esto no ha sido consensuado y homogenizado y hoy no hay criterios. En algunos lugares sí se aplica, en otros lugares se toman otros parámetros, pero más o menos va a ir por acá. Entender la acumulación o la progresión en un periodo relativamente corto de tiempo y que ese periodo corto de tiempo con acumulación de la discapacidad independiente de las recaídas nos permita identificar esta instancia de la transición y la forma secundaria progresiva rápido y de una forma precisa, sin dejar de contemplar la evaluación de la actividad, más allá de que nos encontremos en un fenotipo progresivo, ya sea primario o secundaria progresivo, es importante la evaluación de si está o no está activo, entendiendo la actividad por si el paciente tiene recaídas o si tiene nuevas lesiones en la resonancia. Por eso es que más allá de estar atrás de la mejor definición, de la identificación de las formas secundarias progresivas, no dejar de pensar en la actividad y en seguir evaluándola y buscándola. Esto tanto para pacientes con formas secundarias progresivas como para pacientes con formas primarias progresivas, en donde entendemos que la actividad, ya sea nuevas lesiones en la resonancia o nuevas recaídas, tienen un impacto y una importancia en el control de la enfermedad. Yo voy a parar acá para evaluar posibles situaciones de conflicto desde la inmunopatología y la definición, la identificación, esta forma de definir una forma secundaria progresiva o primaria progresiva.
Muy bien, muchas gracias, Juan. Fuiste muy claro a mi entender, pero nos gustaría escuchar preguntas del auditorio, si es que las hay, eh, porque, bueno, me imagino que todos tenemos dudas cuando estamos frente a nuestros pacientes y como vos decías, no siempre es fácil detectar precozmente a estos pacientes. Y refuerzo la palabra precozmente. Por supuesto que cuando un paciente ha progresado y tiene una discapacidad importante, no dudaremos en hacer el diagnóstico, pero yo creo que en este momento en que tenemos muchos recursos terapéuticos, la importancia del impacto médico está en hacer el diagnóstico muy precozmente. Ujú. Quiero recalcar también que eh, el objetivo del tratamiento en la esclerosis múltiple, cuando un paciente inicia la enfermedad, es el de suprimir la actividad de la enfermedad, suprimir las recaídas, suprimir en lo posible la actividad en la resonancia magnética y con los recursos que tenemos, que para esta fase, para esta primera fase a recaídas y remisiones, en este momento son muchos los medicamentos disponibles, probablemente 14 o 15, lo que tratamos de hacer es de mantener a ese paciente el mayor tiempo posible en esa fase RR, justamente eh, tratando de que no pase a la forma secundaria progresiva, donde, como vos decías, la reserva cerebral es menor, la capacidad de remilinización es menor, etcétera, etcétera. Pero bueno, todavía tenemos una opción y una ventana tardía, digamos, para actuar, pero también acá, como en la forma RR, la clave es tratar a estos pacientes muy precozmente, es decir, viendo o identificando a estos pacientes que tengan un bajo índice de discapacidad, que todavía tengan actividad en la resonancia, que eventualmente todavía tengan alguna recaída sobreimpuesta, además de la progresión. Veo que tengo una pregunta de la doctora Pilar Pozo, que dice, si tengo un paciente en quien veo progresión, pero no hay actividad de la enfermedad, ¿se plantea cambiar el tratamiento? Juan. Sí, es importante en esa situación eh, definir una progresión, real progresión, que no esté confundida esa progresión por, o sea, una fatiga o por algo sintomático, pero realmente si estamos en presencia de progresión y estamos identificando una transición, sí tiene una indicación el modificar el tratamiento que venga utilizando para intentar recurrir, y más hoy con estrategias que apuntan y han demostrado ser eficaces en estas instancias de progresión con o sin actividad, pero en este caso que plantea Pilar es pacientes sin actividad, sin recaídas y sin lesiones en la resonancia, es importante identificarlo y tratarlo, cambiar el tratamiento que venga utilizando justamente para intentar modificar la historia de ese paciente. Sí, hoy tiene una indicación de cambio de tratamiento. Claro. Yo quisiera recalcar la importancia de la anamnesis o del tiempo que uno invierte en las consultas con este tipo de pacientes que uno podría sospechar que están en esta fase transicional, preguntando qué les pasa en la vida diaria. Un paciente que nos dice, hasta hace 6 meses yo podía subir las escaleras de un piso en mi casa o donde fuere, y ahora tengo que parar a mitad de la escalera y descansar. Cuidado, porque esa
es un síntoma, digamos, de alarma extrema. Un paciente que dice caminaba antes 20 cuadras sin parar y ahora a las 5 cuadras tengo que sentarme y esperar a recuperarme. Cuidado con esas cosas. El paciente es el primero en, en llamar la atención y en hacerse el diagnóstico de que está en una forma o ingresando en una forma progresiva. No solo el paciente, sino los familiares. Hay que escuchar mucho a los familiares que notan precozmente que los pacientes pierden sus capacidades funcionales y bueno, y esta yo creo que es una alarma fundamental como para tener en cuenta y hacer el diagnóstico de ingreso en la forma secundaria progresiva y tomar las medidas correspondientes. No, sospecho que podría haber una punta ahí. ¿Y cómo le ven su proyecto? Bien, no sé, yo no veo más preguntas en el chat al menos, no sé si las hay en voz viva, pero si no las hubiera, si no las hubiera, voy a, bueno, mostrarles a ver la próxima diapositiva. Bueno, acá está algo de lo que yo les adelantaba. Es importantísimo entonces para esta etapa transicional invertir tiempo en hablar con el paciente más allá de examinarlo, ¿no? Y además no prestar atención únicamente a la marcha, que es algo a lo que los neurólogos estamos muy acostumbrados. Estábamos acostumbrados sobre todo a darle mucho peso a la función motora en los pacientes, pero hay otras funciones, la cognitiva, el equilibrio, la dependencia de terceros, etcétera, que tienen muchísima importancia y que deben ser muy tenidos en cuenta. El doctor Baglión dice, a veces en la clínica mejora un sistema pero empeora otro. Bueno, sí, claro que esto es así, pero esto puede ocurrir, pero es importante detectar si hay un sistema nuevo involucrado que empeore, porque eso habla de progresión de la enfermedad y posible transición a la fase secundaria progresiva. Si yo creo que estamos en tiempo y si no hay más preguntas, yo le daría el micrófono y la presentación a la doctora Ana Cruz, a quien ya presenté, para que active su pantalla y nos hable de las métodos o formas paraclínicas que tenemos en la ayuda del diagnóstico clínico, ¿no? Doctora Cruz. Ahí dejé de compartir, no. Debiera Ana poder compartir. Ahí está. Ahí estamos. Muy bien, muchas gracias, doctora Ana Cruz, nuevamente por su participación. Y adelante, tiene el micrófono y el manejo de su Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, muy bien. ¿Sí? Sí. Listo. Bueno, agradeciendo a los doctores la gentileza de la invitación a participar, vamos a compartir esta charla. El doctor Juan Ignacio ha hecho una excelente introducción sobre la importancia de establecer de forma precoz la progresión de una enfermedad que es tan discapacitante como esclerosis múltiple. Cuando hablamos de esta enfermedad entendemos que, y todos conocemos que es la causa más común de discapacidad neurológica en adultos jóvenes, que tiene un impacto pronunciado y devastador
por la edad temprana de inicio, la naturaleza crónica de la enfermedad y la acumulación de discapacidad física. Y ese impacto tiene obviamente un efecto sobre la calidad de vida de la gente. Y para eso nosotros necesitamos tener escalas que nos permitan medir cómo va la evolución del paciente y cómo es que se pueden establecer de forma precoz, detectar algunos criterios de progresión. El doctor hizo mención a que inicialmente el profesor Lublin publicó en el año 96 la descripción de los subtipos clínicos o de los fenotipos clínicos, que ya todos conocíamos, pero que la historia no termina ahí, sino que además de conocer que esta es una enfermedad que se presenta como brote con relativos periodos de estabilidad en la forma recurrente remitente, con el tiempo esta enfermedad por historia natural o habiendo inclusive una intervención terapéutica, se transforma en una forma progresiva o secundariamente progresiva. Las medidas clínicas nos permiten no solamente detectar precozmente la progresión de la enfermedad, sino además poder detectar de alguna manera el impacto de los tratamientos. Igual ocurre también en las formas primarias progresivas, que hoy en día ya tienen tratamiento. Es decir, hemos pasado de la descripción a una nueva revisión de fenotipos clínicos hecha por el mismo profesor Lublin, en la cual se hizo mención a lo que hoy se centra y la evidencia lo sustenta, actividad y progresión. Las formas recidivantes y progresivas se caracterizan efectivamente por una progresión subyacente que está impulsada por la actividad clínica y subclínica temprana de la enfermedad. De tal forma que vemos una discapacidad que empeora, seguida con una recuperación incompleta, una discapacidad que empeora con una recuperación incompleta y una progresión de la discapacidad que muchas veces es independiente de la recaída. Estos componentes lo comparten todos los pacientes que tienen estos formas características de la enfermedad y que la experimentan en diversos grados, independientemente cada uno. Las medidas de progresión o las medidas de evaluación clínica lo que nos permiten es, de alguna manera, hacer seguimiento en la evolución de la esclerosis múltiple, la intención de detectar a tiempo qué es lo que está ocurriendo con nuestros pacientes, hace que se tenga de alguna manera que revisar estas medidas. Las medidas clínicas de identificación, una de ellas, tal vez la más conocida, no la más importante, porque hoy en día se comparten otro tipo de medidas porque esta no resultó ser lo suficientemente clara, ya que solamente mide algunos aspectos motores, dejando otros de lado, es sin lugar a dudas y seguirá siendo probablemente el EDCS. Esta es la escala de discapacidad expandida que fue presentada por el profesor Kurske y que tiene como objetivo alcanzar la evaluación clínica y neurológica de alta calidad y que en el contexto de los ensayos clínicos busca resultados confiables y reproducibles. Esta es la escala más completa para la evaluación de deficiencias y discapacidad en esclerosis múltiple. Es de alguna u otra manera una evaluación estandarizada, ¿no? Que se denomina así por sus siglas en inglés. Busca alcanzar una fiabilidad entre evaluadores e interevaluadores y también entre los diferentes exámenes que pueda desarrollar el mismo médico que hace el seguimiento a su paciente. La exigencia de escalas de medición del deterioro de discapacidad es prioridad en los ensayos clínicos, pero no solamente es prioridad en los ensayos clínicos, sino que es prioridad en la práctica clínica en general. De tal manera que si hacemos historia, encontraremos que existen cuantificadas alrededor de 30 escalas, desde la del año 50 de Arkin, la de Kurske, que empezó como una escala mucho más simple en el año 55, hasta llegar a la del año 83, que es la escala que actualmente estamos usando, la escala expandida del estado de discapacidad, en la cual el paciente es asignado de 0 a 3 puntos en base a los sistemas funcionales y que a partir del nivel 4 los pacientes se incluyen o se valoran de acuerdo a la capacidad e independencia en la deambulación. Es la escala más ampliamente usada hasta la fecha en los ensayos clínicos controlados. Ha tenido obviamente modificaciones, como lo señalamos en el año 55, cuando Kurske la desarrolló por primera vez, era una escala mucho más sencilla de 10 pasos de calificación de discapacidad global, hasta llegar a la del año 83, que es la escala expandida, en donde se incrementó al incluir los medios puntos, llevando a un total de 20 pasos. Es importante señalar que la del año 55 históricamente nace cuando el doctor John Kurske validó la escala en 250 veteranos después de la Segunda Guerra Mundial. Estos pacientes obviamente sufrían de esclerosis múltiple y en ese momento este tipo de valoración fue objeto de una serie de críticas.
Sin embargo, el EDCS se ha convertido en la escala más usada para evaluar el daño y la discapacidad en esclerosis múltiple. ¿Cómo es que funciona esta escala? Esta escala tiene una estructura y esta estructura se basa en 7 sistemas funcionales que van desde el sistema visual, tronco cerebral, piramidal, cerebeloso, sensitivo, valoración de intestino-vejiga, más y probablemente central la evaluación de la marcha. Esto se le asigna score o una puntuación que va desde el 0, donde el examen es completamente normal, hasta el 10, en donde la muerte es venida por esclerosis múltiple. Esto lo podemos mirar esquemáticamente mejor de esta manera y encontramos acá, de algún modo, que el punto de corte está en el número 4, la puntuación 4, en donde necesariamente se relaciona el score que obtiene el paciente con la independencia o no para poder caminar por sí solo. ¿Cómo es que la podemos mirar de otra manera, de una forma más objetiva? Entender que, por ejemplo, si tenemos un paciente en 0, tiene un examen neurológico normal. Si lo tenemos en 3 y entre 3,5, una discapacidad de leve a moderada. Si ya tenemos un paciente entre 6 puntos y 6,5, necesita ayuda para caminar. Y como mencionó el doctor Cristiano, es algo muy importante. Cuando un paciente expresa algún tipo de disconfort para caminar que antes no tenía, este es un signo de alarma que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que probablemente si al paciente se le hace una escala, esto pueda tener la sensibilidad de detectarlo. Quería compartir con ustedes que existe esta plataforma denominada Neurostatus, en donde uno puede certificar para poder calificar y ser un evaluador de EDCS. Esta es una plataforma a la cual se puede acceder y que incorpora una serie de retroalimentación de escalas anteriores a lo basado en un algoritmo digital que analiza de forma automática la evaluación del EDCS. Este entrenamiento o esta plataforma es presentada por el doctor Capos. Obviamente se dirige a los aspectos complejos de la exploración neurológica, proporciona ejemplos en video de los diversos grados de discapacidad. Estas son las hojas en las cuales uno debería vaciar la información que obtiene al momento de la exploración de su paciente y además permite obtener una calificación sobre la capacidad de explorar un EDCS. Es lo que se usa en los ensayos clínicos. Estos son los tópicos que he hecho mención, no los vamos a mencionar uno por uno, pero sí entenderemos que hay tópicos de especial importancia, como la valoración de la función visual, la valoración de tronco cerebral. Esto está tomado del Neurostatus, la valoración de la motilidad especular, el nistagmo, a lo cual se le asigna puntuación de acuerdo a lo que encontramos en nuestra exploración clínica, neurológica, las funciones piramidales, hechos extremidad por extremidad, y lo vamos valorando y así continuamos haciendo la exploración de nuestro paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que el EDCS no es tan simple como pensamos, sino que se requiere tener un entrenamiento que permita estandarizar la prueba, de tal forma que cuando hablamos de un EDCS de 4,5, de 5,5, podamos tener un lenguaje objetivo y estandarizado del mismo paciente, si se quiere. Pero como todo esto no es tan perfecto, también existen, hemos hecho mención de que esta escala va a la par de la valoración de la deambulación, es decir, de la independencia y de la distancia que tiene el paciente para caminar. Y basado en eso es que se asignan scores y luego estos scores asimismo se integran al score final del EDCS, de tal forma que el score final puede resultar, por ejemplo, si encontramos un EDCS de 3,5, podemos interpretar que el paciente deambula sin limitaciones, pero tiene una moderada incapacidad en uno de los scores funcionales. Puede ser en tronco encefálico, puede ser a nivel piramidal, etc. Entonces, así es como se plantea el EDCS. Lo vamos a pasar, lo estamos mencionando porque esta no es la única escala. Ventajas y desventajas del EDCS. Las ventajas, como ya lo dijimos, ha sido usada por más de 50 años. La escala más conocida y empleada para la valoración de esclerosis múltiple. Permite realizar comparaciones simples entre una escala de 0 a 10. Es relativamente fácil de administrar. Diríamos que sí, pero hay que tener un entrenamiento para podernos familiarizar con el score y con la integración del score final. ¿Tiene desventajas?
como todo en la vida, hay una pobre fiabilidad entre especialistas y evaluaciones posteriores, es una escala ordinal, a veces los valores están distribuidos bimodalmente, con focos en los pasos del 2 al 3 y 6. Hay que entender también que existen ciertas cosas que dependen de la motivación del paciente, como por ejemplo la marcha. La marcha depende esencialmente de la motivación del paciente y hay algunos aspectos como el dolor, la fatiga y la actividad mental que no están cubiertos por la escala. Entonces es una escala esencialmente motora. De ahí es que dadas las limitaciones que se presentaban con el uso del EDCS, se desarrolló otra herramienta con el objetivo de mejorar la evaluación clínica y detectar la progresión de la enfermedad. Esto es el compuesto funcional en esclerosis múltiple, por sus siglas en inglés MSFC, o el Composite, el MSFC Composite que nosotros conocemos y que integra 3 parámetros esenciales. Como lo vamos a mirar, nace a partir de las limitaciones que existían en el uso del EDCS y la intención es mejorar la evaluación clínica y la detección de la progresión que tanto importa al momento que estamos evaluando un paciente. Este incluye el primer brazo de este examen, es el test de los 25 pies o de los 7,5 metros, que en realidad son 7,65, el test de los 9 agujeros o de las clavijas, y el test de suma de una serie auditiva más conocido como PASAP, que lo vamos a desarrollar. ¿Qué es el test de los 25 pasos? Tenemos de los 25 pies o de los 7,5 metros. Este es una de las medidas objetivas de la marcha, pero no nos olvidemos que además de estas medidas objetivas existen algunas escalas subjetivas para la valoración de la marcha, como la escala de la caminata de esclerosis múltiple, conocida por sus siglas MSWS-12, que en realidad es una valoración muy subjetiva para el propio paciente y cómo es que él percibe su capacidad de deambular. Si nos centramos dentro de las escalas de deambulación que tanto interesan cuando valoramos y hacemos el seguimiento de un paciente que padece esclerosis múltiple, este es el test más usado y que forma parte de este compuesto de exploración. El test cronometrado de los 25 pies. Pero también encontramos dentro de estos test o de medidas de evaluación objetiva, el test de la caminata de los 6 minutos, el test de caminata de 2 minutos y así una serie de exámenes. Nos vamos a centrar, como este es el parte del compuesto funcional, nos vamos a centrar en esta prueba. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un cronómetro y necesitamos además que en la consulta o en el hospital tengamos el pasillo medido, dimensionado, marcado, si es posible, con el espacio que el paciente tiene que recorrer. Entonces, el tiempo de caminata o este test lo que nos provee es una herramienta objetiva de medida de velocidad de la caminata, que no solamente es usada para esclerosis múltiple, sino que puede ser usada en un amplio rango de deterioros de la marcha. Se considera que es sencilla de realizar y se puede hacer durante la consulta o bien como parte de la valoración en los ensayos clínicos. Es una prueba cuantitativa de la movilidad y de la funcionalidad de los miembros inferiores basada en una marcha cronometrada, medida de 25 pies de distancia, en donde el paciente es llevado a un espacio que tenga esa dimensión. Hacemos uso de un cronómetro, obviamente lo colocamos en 0, le indicamos al paciente de forma clara y precisa las instrucciones siempre. Primero, pedirle que camine lo más rápido que pueda, pero de manera segura, y que no disminuya la velocidad conforme él suele caminar hasta llegar a la línea de llegada y empezar. Esto lo vamos a valorar desde el primer trayecto hasta el trayecto de ida y el trayecto de vuelta, y el paciente puede hacer una pausa no mayor de 5 minutos antes de iniciar la vuelta. Esto lo vamos a registrar en un formulario de registro y vamos a integrar, y la calificación resulta del promedio de los 2 tiempos empleados, tanto entre la ida y la vuelta. La interpretación es que a mayor tiempo empleado en cada uno de los recorridos, mayor impacto negativo tiene la enfermedad en la marcha de ese paciente.
El segundo componente de este compuesto de evaluación clínica es el test de las clavijas o el test de los 9 agujeros. Es una medida desarrollada para evaluar la función de las extremidades superiores y de la mano. Acá, con este equipo que es sencillo y con un cronómetro, le pedimos al paciente que incorpore, es decir, que coloque en un tablero con 9 agujeros las clavijas en cada agujero lo más rápido que pueda utilizando su mano dominante. Una vez hecha la prueba, se repite una vez más para cada mano. Se hacen hasta 2 intentos y se va midiendo los tiempos. Esta se considera como un método de referencia para evaluar la función de las extremidades superiores y un criterio de valoración en los ensayos clínicos. Pero también tiene limitaciones. Solo evalúa la destreza manual, no incluye la manipulación de objetos más grandes ni la fuerza muscular, porque para evaluar estos dominios se necesita otro tipo de pruebas, tanto para medir la fuerza muscular como para evaluar la destreza manual grosera. Y finalmente llegamos al test, al PASAT. Este fue una prueba desarrollada por el Dr. Gromwell en el año 77 y adaptada por el Dr. Rao en el año 89, puntualmente para el uso de los pacientes con esclerosis múltiple. Es una medida de la función cognitiva y evalúa la flexibilidad, procesamiento de la información auditiva y capacidad de cálculo. Al paciente se le presentan dígitos individuales cada 3 segundos y el paciente agrega cada nuevo dígito inmediatamente al anterior y el puntaje del PASAT es el número total correcto de las 60 respuestas posibles. De los 3 componentes de este compuesto de valoración clínica, el PASAT es probablemente el que requiere mayor entrenamiento, ya que cambios sutiles en la administración de este test pueden tener un efecto significativo en el resultado. Ventajas y desventajas, ya para culminar, es que este examen tiene una mayor sensibilidad a los cambios como fortaleza, es una prueba de realización rápida, hay una poca variabilidad inter e intraobservador y resulta, como señalé al principio, una alternativa al EDCS al tener más sensibilidad para detectar la progresión de la enfermedad. Y desventajas, que puede tener poca sensibilidad a los cambios cuando hacemos el PASAT. A veces es un poco difícil interpretar el score global que resulta de la integración de las 3 pruebas. Puede presentar un efecto de techo o de piso dependiendo de la discapacidad del paciente. Ojo, acá hay una ausencia clara de una medida de evaluación visual y presenta dificultad cuando se requiere comparar los subdominios entre pacientes o entre estudios que emplearon esta herramienta. Dicho esto, y para concluir, es de interés revisar las mediciones que estandarizamos para esclerosis múltiple, porque lo que nosotros buscamos es encontrar herramientas que mejoren la evaluación clínica y que de algún modo mejoren nuestra habilidad y la capacidad para detectar esta progresión que tanto preocupa tanto al médico y mucho más el impacto negativo que tiene en los pacientes. No solamente recordemos que es la clínica, sino que además también existe otro componente que nos suele ayudar, que es la resonancia magnética. Les agradezco mucho por la paciencia y quedo atenta a sus preguntas. Doctora, muchísimas gracias por su erudita presentación y clara presentación. Yo veo que no hay preguntas y que estamos un poquito apurados por el tiempo. El comentario que haría es que no siempre es necesario, y sobre todo para el neurólogo general, conocer y aplicar todas estas escalas en la práctica clínica para hacer el diagnóstico de formas progresivas. Porque de hecho a veces no tenemos el tiempo suficiente o no tenemos siquiera a veces los instrumentos suficientes como para hacer un MS Functional Composite como el que nos mostró la doctora, y sin embargo el diagnóstico debemos poder hacerlo en ausencia de tomar una cantidad de escalas que, bueno, obviamente es lo óptimo lo que nos cuenta la doctora Ana Cruz. Veo que tenemos una pregunta con respuesta rápida de la doctora Sheila, que dice: buenas noches a todos. Del caso que presentó el doctor, ¿se cambió el tratamiento? Es una pregunta para el doctor Juan Rojas, por lo que veo.
Sí, identificamos una progresión, una transición y modificamos el tratamiento en la paciente. Definimos una forma secundaria progresiva y le cambiamos el tratamiento. Sí, tengan en cuenta algo que es muy importante. Cuando un paciente sigue estando activo, ya sea desde la resonancia magnética o desde la clínica, o el paciente progresa, es evidente que el medicamento que estamos usando dejó de ser efectivo como pretendemos y tenemos que cambiar la estrategia. Esto significa su mecanismo de acción, usar medicamentos de mayor eficacia, etc. Otra pregunta con respuesta rápida: si fue evaluada la cognición en aquella paciente. Sí, nosotros un poco desde el lado de protocolo, desde el diagnóstico, y en lo posible de una forma anual o al menos bianual tenemos una evaluación cognitiva de los pacientes para tener el correlato funcional más allá de la parte estructural de la resonancia y por supuesto la evaluación clínica. Y tenía un impacto cognitivo que también nos llevó a reforzar el cambio del tratamiento. Muchas gracias. Estamos un poquito apurados de tiempo y por eso voy a pasar a presentar a la doctora Liliana Patruco, a quien ustedes probablemente conozcan de otros cursos o del módulo anterior. Y la doctora Patruco es neuróloga, se dedica exclusivamente a la atención de pacientes con esclerosis múltiple desde hace muchos años, tiene mucha experiencia, es muy didáctica y bueno, me parece que van a disfrutar muchísimo de su presentación. Así que Liliana, si podés compartirnos tu pantalla, si es esta ya adelante, por favor, porque estamos un poquito apurados. Muchas gracias, Liliana, y muchas gracias, doctora Ana Cruz, nuevamente. Gracias por la presentación. Yo voy a tratar de complementar la excelente presentación de la doctora Ana Cruz, en la que hizo especial énfasis a las herramientas clínicas para identificar la progresión con algunos datos de marcadores o de herramientas para clínicas, como pueden ser la resonancia magnética, la determinación de neurofilamentos o la tomografía de coherencia óptica y el grado de evidencia que tenemos en relación a las mismas. Obviamente, con respecto a la resonancia, la identificación de lesiones que realzan con el gadolíneo o la carga lesional nos muestran fundamentalmente actividad o grado de actividad de la enfermedad, pero son las técnicas no convencionales de resonancia magnética aquellas que nos van a dar mucho más datos en cuanto a el sustrato que está directamente relacionado con la progresión de la discapacidad. ¿Y qué evidencias radiológicas tenemos? Una, y de hecho que fue prácticamente la primera sobre la cual se trabajó, tiene que ver con la pérdida de volumen cerebral y su detección a través de la medición de atrofia cerebral. De hecho, este es uno de los trabajos primeros y sumamente interesante que fue publicado por el grupo de Nicola De Stefano, en donde nos muestra que si bien daba la impresión de que la pérdida de volumen cerebral era mucho mayor en los fenotipos progresivos de la enfermedad, tanto en las formas secundarias progresivas cuanto en las formas primarias progresivas, una vez que esto se ajustaba o que las mediciones de pérdida de volumen cerebral eran ajustadas al volumen cerebral basal, la atrofia era exactamente igual en todos los fenotipos clínicos, existiendo ya desde la primera manifestación clínica de la enfermedad hasta los fenotipos progresivos de la enfermedad, sean secundarios o sean primarios, de manera tal que está presente la atrofia cerebral en todas las etapas evolutivas de la enfermedad y va a progresar de manera inexorable y a una velocidad, como dice acá, que va a ser independiente del fenotipo de la enfermedad. Y este es un excelente marcador, además de progresión de atrofia cerebral. No solamente lo que es la medición del volumen cerebral o la pérdida de volumen cerebral total, sino también las determinaciones relacionadas a las pérdidas
regionales de volumen cerebral, tanto a nivel neocortical, muy relacionada con el deterioro cognitivo de los pacientes, cuanto a nivel de la sustancia gris profunda, relacionada, y esto tiene que ver con los tálamos, no solamente con discapacidad motora, sino también con discapacidad cognitiva. Y tenemos que o hay más evidencia radiológica, sobre todo con estas técnicas no convencionales o con resonancias magnéticas de mayor teslaje que nos permiten ver otras cosas que ocurren y que son el sustrato de la progresión de la discapacidad en estos pacientes, como la activación crónica de la microglía, qué es lo que ocurre a nivel de la inflamación leptomeningia, qué es lo que ocurre con esas lesiones crónicas activas, que lo conocemos desde el punto de vista histopatológico, y las lesiones lentamente expansivas, para identificar inadecuada remilinización y persistencia de fenómeno inflamatorio compartimentalizado dentro del sistema nervioso central. Ustedes saben muy bien que hace unos años se detectó la presencia de folículos o estructuras tipo foliculares con gran predominio de células B a nivel de las meninges o de las leptomeninges de pacientes con esclerosis múltiple, sobre todo en los fenotipos secundarios progresivos. Por lo tanto, se lo había identificado claramente con este fenotipo clínico. Sin embargo, se sabe muy bien que no solamente está presente en los fenotipos progresivos, sino también en los fenotipos a recaídas, incluso desde las etapas iniciales de la enfermedad. Entonces, con resonancias, y sobre todo con la resonancia 3 Tesla, y usando secuencias de FLAIR, secuencias en 2D, ¿no? de FLAIR o 3D a nivel de FLAIR, y por post-contraste vamos a poder identificar la presencia de estas estructuras que están señaladas acá con las flechas y que yo estoy marcando, y que nos hablan de este proceso inflamatorio leptomeningio, que nos habla de desmielinización cortical, que, como dijimos, predominantemente está compuesto por células B, y con lo cual plantea entonces que probablemente las terapias anti-CD20 podrían ayudar a controlar estas estructuras foliculares, sobre todo en lo relacionado a la persistencia del fenómeno inflamatorio ya dentro del sistema nervioso central. Como ustedes saben muy bien, las placas desde el punto de vista histopatológico en esclerosis múltiple van evolucionando a lo largo del tiempo, y de hecho, una vez que finaliza en parte el fenómeno inflamatorio típico de una lesión aguda, podemos evolucionar a estas lesiones crónicas que llamamos activas, porque sí tenemos evidencia de actividad inflamatoria en la periferia de la lesión, con un centro que es marcadamente hipocelular y en donde hay una gran pérdida o destrucción axonal. Esto que había sido descrito desde el punto de vista histopatológico, hoy en día lo podemos también identificar en resonancia magnética. Esta es una resonancia 3 Tesla, en donde lo que nos permite ver es este anillo paramagnético, y este anillo paramagnético está representado o está constituido fundamentalmente por, y lo que nos habla es de la presencia de microglía y macrófagos que están cargados fundamentalmente de hierro, y ese hierro está relacionado con la destrucción de los axones y de los cuerpos neuronales también, y la presencia de astrocitos reactivos. La persistencia y la identificación de estas lesiones, una vez que la barrera hematoencefálica está restaurada, nos está o es un muy buen marcador de falla a nivel de la remilinización. Y obviamente, si tenemos fallas a nivel de la remilinización, la recuperación funcional va a ser significativamente menor en estos pacientes. Y lo otro es la identificación de estas lesiones que son lentamente expansivas, y esto también es una resonancia de 7 Teslas, y ustedes ven
cómo en el seguimiento de este paciente a lo largo de 3 años y medio, esa lesión que es marcador de un daño tisular que es crónico, suele aumentar de tamaño y es obviamente predictor de una mayor discapacidad. Este tipo de lesiones que son lentamente expansivas y que, como dijimos, es marcador de daño tisular, nos habla no solamente de esta falla en la remilinización, sino de una mayor progresión de discapacidad. Y además dijimos que la activación de la microglía contribuye a la persistencia del fenómeno inflamatorio dentro del sistema nervioso central, con barrera hematoencefálica intacta, de manera tal que técnicas de resonancia magnética como este PET, utilizando determinados radioligandos, nos permiten ver entonces cómo en la sustancia blanca aparentemente normal, como tenemos en este recuadro, de hecho sí hay activación de la microglía relacionado entonces con neurodegeneración y progresión irreversible de la discapacidad. De manera tal que las técnicas no convencionales de resonancia están, más allá de que esto todavía no se ha trasladado a la práctica clínica diaria, aportan mucha evidencia acerca de ese fenómeno neurodegenerativo. Desde el punto de vista de otros biomarcadores, y acá tenemos biomarcadores de laboratorio, los que están cobrando más relevancia actualmente son los neurofilamentos de cadena liviana, que son marcadores muy sensibles para monitorear el daño neuronal a nivel de esclerosis múltiple, porque lo que se ha visto que el incremento de estos neurofilamentos es predictor, sobre todo cuando se encuentran ubicados por arriba del percentilo 90, es un muy buen predictor de discapacidad en el año siguiente y correlaciona muy bien no solamente con progresión de atrofia cerebral, sino también con la progresión de la atrofia medular. Si bien todavía deben de ajustarse algunos detalles en cuanto a la determinación de neurofilamentos, como es la utilización de la mejor técnica estandarizada, que es Simoa, y ajustarlo o establecer valores de corte, es un biomarcador serológico, porque recuerden que la determinación se hace en sangre, muy promisorio para poder monitorear y detectar progresión de discapacidad en pacientes con esclerosis múltiple, y bastante más atrás viene la utilización de la tomografía de coherencia óptica, que si bien ha mostrado una muy buena correlación con lo que es la atrofia cerebral, todavía deben de determinarse exactamente los niveles de corte en cuanto a atrofia de las células ganglionares de la retina, para poder entonces identificar subgrupos de pacientes con mayor riesgo de progresión de discapacidad. Y todo esto que hemos dicho, lo interesante es, y que se hicieron algunos comentarios al respecto, es que la progresión, independiente de las recaídas, por supuesto que es evidente en pacientes con fenotipos a recaída de esclerosis múltiple, y estos son datos muy interesantes de más de 5.000 pacientes que fueron incluidos en el estudio TOP, que es el estudio con natalizumab, en donde se siguen a los pacientes una vez que han iniciado tratamiento con natalizumab, en donde se vio que si bien había o un tercio de la población empeoraba globalmente su EDSS, en más del 2/3 de ellos esa progresión de la discapacidad era completamente independiente de la presencia de recaídas, ¿de acuerdo? Sin evidencia de actividad inflamatoria desde el punto de vista clínico, porque no había recaídas, los pacientes empeoraban su discapacidad. Por eso es que hoy en día se plantea este nuevo concepto, que es considerar a la esclerosis múltiple en realidad como un continuum, en donde algunos pacientes pueden empezar con recaídas o pueden empezar con progresión, pero que en ambos fenotipos pueden darse recaídas con recuperación
recuperación completa, con recuperación incompleta o inclusive progresión de la discapacidad independientemente de la presencia de recaídas. Y lo interesante es que obviamente si bien en los primeros momentos de evolución de la enfermedad esa destrucción tisular puede compensarse, y eso tiene que ver con la reserva funcional, en el momento en que esa pérdida de equilibrio entre degeneración y reparación ya no puede darse, obviamente eso se traduce en un incremento progresivo e irreversible de la discapacidad de los pacientes, que no solamente va a ser física, sino también, y algo que a veces impacta mucho más en la actividad diaria y en la inserción de los pacientes en su vida habitual, y que tiene que ver con la discapacidad cognitiva. Por lo tanto, y a manera de conclusión, podríamos decir que, y este es un concepto importante, la esclerosis múltiple es una enfermedad que progresa desde el mismo inicio. Por eso es que tenemos que examinar a los pacientes e interrogarlos en búsqueda precoz de progresión de su discapacidad no relacionada a la presencia de recaídas. Que ese fenómeno inflamatorio que es responsable de las recaídas y de la progresión está presente, ya sea en aquellos fenotipos donde predominan las recaídas, como en aquellos fenotipos que son progresivos de la enfermedad, que este fenómeno inflamatorio subyacente y crónico es difícil de identificar a través de las técnicas convencionales de resonancia, porque no lo vamos a poder identificar ni valorando el realce con gadolinio ni la carga lesional en T2, sino que son de mayor utilidad las técnicas no convencionales, pero que aún no las tenemos a disposición para la práctica clínica diaria. Por eso, y como decía muy bien la doctora Cruz, tenemos que darle mucha relevancia a las mediciones clínicas, y que indudablemente el uso precoz de terapias de alta eficacia sea mucho más efectivo en poder retrasar la progresión de la discapacidad. Pero entonces recuerden, la esclerosis múltiple es progresiva desde su inicio, y tenemos que ser muy agresivos y efectivos en tratar la enfermedad y en controlar todos sus aspectos. Y muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Liliana. Fuiste muy clara, y vuelvo a decir lo mismo, hacer el mismo comentario que hice después de la conferencia de la doctora Cruz. Estas evidencias que vos mostraste están hechas en base a técnicas probablemente avanzadas, en la que no todos los neurólogos, a las que no todos los neurólogos tengamos acceso. Digamos, no todos tenemos resonadores de 3 Tesla, menos de 7, no todos tenemos, o todavía no tenemos acceso a la medición de neurofilamentos en Latinoamérica, y tampoco conocemos sus valores estandarizados. Pero lo que quiero recalcar es que el no contar con estas herramientas por el momento no impide de ninguna manera hacer el diagnóstico de progresión de la enfermedad, y de acuerdo a eso, bueno, cambiar de estrategia terapéutica rápidamente y ser muy poco tolerantes con el avance de la enfermedad. Con esto quiero decir, si un paciente está, supongamos, siendo tratado con interferón, y en ese paciente vemos que la enfermedad sigue estando activa o tiene progresión, debemos tomar una conducta y no cronificar el tratamiento, un tratamiento que a todas luces es inefectivo o ineficaz. Por eso yo creo que lo importante que hemos aprendido hoy es a que esta es una enfermedad que muchas veces está activa, y
y que a veces no prestamos los neurólogos suficiente atención a esa actividad o progresión, y que justamente yo creo que ahí está nuestro compromiso, porque el futuro de nuestros pacientes en términos de discapacidad va a estar absolutamente ligado a conductas precoces y muchas veces más agresivas en cuanto a los tratamientos que usamos. Estamos excedidos de tiempo, no veo que haya preguntas, así que las que les surjan ahora, pueden ustedes hacerlas en el próximo capítulo. No me queda más que agradecer a los 3 excelentes speakers que hemos escuchado, agradecer a la audiencia, que es numerosa y que ha estado hasta el final, aunque nos hemos excedido de tiempo. Agradecer nuevamente a Roche y a la doctora Pilar Pozo por su intermedio, y esperamos poder encontrarnos nuevamente el próximo jueves a la misma hora. Así que los esperamos, les mando y les mandamos un fuerte abrazo a todos, y esperemos reencontrarnos entonces muy pronto. Buenas noches y muchísimas gracias. Chao, gracias. Buenas noches, gracias a todos. Muchas gracias, Ana. Gracias, muchas gracias, Ana. Gracias.